Buenos días a todos. Qué bendición tenerlos aquí en la última clase de las disciplinas espirituales con el pastor Kyle Bauer. Hoy vamos a estar viendo la renovación de la mente y acceder al espíritu. Hemos aprendido tantas cosas. Espero que hayan practicado y que estén implementando todas estas disciplinas, todas estas verdades en su vida. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y nos está preparando. Gracias, Pastor Kyle, por ser tan abierto y tan generoso de corazón de impartir estas verdades que Dios le ha enseñado. Entonces, no quiero quitar el tiempo. Vamos a orar por esta clase. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus propósitos. Tú deseas renovar nuestras mentes y deseas cambiar nuestros corazones y deseas, Padre, que nos conozcamos de una manera mucho más profunda. Pedimos que hoy tu espíritu de vida sea estableciendo lo nuevo en cada uno de nosotros. Bendice hoy tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas al pastor Kyle, Señor. Te damos gracias por su ministerio, por su esposa, por sus hijos, Señor. Y gracias por el regalo que Él es para nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Kyle. Pues bienvenidos a la última clase en esta serie de la persona perfecta. Hemos hablado del arrepentimiento, la santidad y la palabra de Dios y las disciplinas espirituales. Cómo Dios nos usa esas disciplinas para lanzarnos a otro nivel, otra dimensión con Él. Y una de las cosas tan importantes es llevar una vida de arrepentimiento diario. Porque yo sé para mí que yo no he sido perfecto en la última semana ni las últimas 24 horas. Justo me levanté esta mañana recordando de algunas cosas y tuve que presentarme delante del Señor y decir, Señor, perdóname por lo que yo hice que no debería de haber hecho. Y con cada día estamos arrepentidos, cada día nuestro corazón inclinado hacia Él, cada día viviendo en rectitud y santidad. Y cuando fallamos, estamos ya poniéndonos delante del Señor, no para una gracia barata o algo ligero, pero sabiendo de que somos hueso y carne. El libro de los Salmos dice que Dios recuerda de nosotros de que somos polvo y de que Él se recuerda de nuestra debilidad y no lo usamos como para una justificación, pero una realidad de que no siempre lo hacemos bien y cometemos errores, pero es lo primordial de que todos los días me arrepiento, Señor, y porque no quiero que haya nada en mi vida que pueda estorbar nuestra relación juntos, porque quiero ir más a fondo contigo. Quiero que me lleves de gloria en gloria. Quiero conocerte más. Es como Moisés dijo al Señor, muéstrame tu gloria para que yo te conozca más, para que yo te agrade más. No dijo, muéstrame tu gloria para que tenga una visión espectacular. O muéstrame tu gloria para que pueda ver, wow, qué chido y qué chévere. No, dijo, muéstrame tu gloria a final de que yo te agrade y te conozca mejor. Y esto es el clamor de mi corazón personalmente. Señor, yo quiero verte. Yo quiero estar contigo. Yo quiero conocerte. ¿Por qué? Porque quiero ser más como tú. Y así te agrado más. Y así voy a cumplir los propósitos que tú tienes para mi vida. Y cuando cometo un error, me pongo delante de ti. Perdóname, Señor. Ahora llévame de gloria en gloria. Mis acciones tal vez fallaron, pero mi corazón no está inclinado hacia la maldad, sino está inclinado
hacia ti, hacia tu presencia. Así que perdóname mi maldad y ayúdame a ser más como tú. Ahora muéstrame tu gloria para que cada día yo vaya mejorando y te agrade más en cada parte de mi vida. Entonces, por eso comenzamos con el arrepentimiento y la santidad y la palabra de Dios antes de llegar a donde estamos. Ahora eso va a ser una clase bastante larga y vamos a estar hablando de cosas, cómo el Señor nos lleva de gloria en gloria. Vamos a hablar de cómo el Señor nos creó a nosotros y cómo hizo los diferentes componentes de nosotros, alma, cuerpo y espíritu, con el fin de conectarnos con Él. Entonces, Dios da revelación antes de dar una realización de la vida. Cuando Dios da revelación o entendimiento de algo, es porque es la obra que su reino está o quiere realizar ahora en ese mismo tiempo. En otras palabras, que Dios está por hacer algo, pero antes de que lo haga, comienza a dar revelación y comienza a dar entendimiento sobre el asunto para que cuando Él lo haga haya conocimiento, haya entendimiento. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Nicodemo pensó que entendía quién era Dios, entendía la palabra de Dios, era uno de los maestros de Israel. Y Jesús le dijo básicamente le dijo, no sabes nada hasta que nazcas nuevamente por el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2 habla de que la mente carnal no puede recibir cosas espirituales, sino el Espíritu conoce el Espíritu y la carne conoce la carne. Vamos a desarrollar esto más adelante en la clase. Pero Jesús dijo, Nicodemo, si no comprendes quién soy yo, ni lo que estoy haciendo, ni lo que estoy diciendo, tú necesitas nacer de nuevo. Naciste de agua, ahora necesitas nacer de espíritu. Le está dando revelación. Dijo, cuando nazcas nuevamente por el Espíritu, ya vas a poder captar mejor estas cosas. Dios brilla su luz en los lugares donde Él quiere que tengamos acceso y entrada. La revelación es para que su reino pueda romper las barreras entre el cielo y nuestro mundo y poder entrar. A cada rato puedes mirar por la historia del cristianismo hasta la historia reciente. En los últimos 100 años se ve como que en cada década hay otra cosa que Dios está haciendo. En las 40s había un gran movimiento aquí en los Estados Unidos de sanidad. 40s y 50s. En las 60s fue la revolución sexual aquí en los Estados Unidos, pero Dios hizo una renovación carismática. En las 60s y las 70s y las 80s y 90s había un gran movimiento de adoración y ustedes me comprenden, pero ahora lo que creo que Dios está haciendo es que está arrimando su novia hacia Él en una forma más cercana. Y eso es lo que yo veo en el cuerpo de Cristo. Eso ha sido lo que Dios me ha estado enseñando a mí, lo que estoy enseñando a ustedes en esa clase de la persona perfecta. Pero Dios quiere romper barreras para dar otra revelación de Él mismo, para que nosotros vayamos de gloria en gloria, línea por línea, precepto por precepto, vayamos creciendo en el Señor. Y Dios quiere que comencemos a acceder a los recursos del reino, no solamente en la sanidad y los dones del Espíritu Santo, pero en las disciplinas para que nosotros lleguemos a tener una relación tan profunda con Él. Yo creo que eso es algo que Él quiere revelar al cuerpo de Cristo. Porque el cielo quiere romper barreras y entrar y llevarnos de gloria en gloria. Es por eso nosotros leemos
y proclamamos la palabra de Dios sobre una situación, su palabra brillará la luz en donde el cielo quiere entrar y transformar. Es porque muchas veces nosotros vemos a Jesús en las Escrituras. Jesús enseñaba sobre el reino de Dios antes de hacer milagros y sanar a la gente. No siempre, pero nosotros vemos esa pauta de que Jesús se sentaba a enseñar primero. ¿Por qué? Porque estaba declarando el reino de Dios, dando entendimiento y comprensión y contexto para la gente, para que cuando ya comenzara a sanar y echar fuera demonios, la gente dice, wow, ese es el reino de Dios, porque los había enseñado. Revelación antes de la realización. En Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios. La espada es la palabra, pero en el griego hay dos palabras que significan palabra. Primero es logos. Logos es la palabra escrita revelada de Dios. Lo que es la Biblia es el logos de Dios. Pero hay otra palabra que, que del griego al español es traducido palabra, que es rema. Rema es diferente al logos. Jamás va a contradecir el logos, o sea, la palabra escrita de Dios. Pero la rema es una palabra de revelación que sale del logos, pero es la palabra revelada y vigente para ese momento. El momento y la palabra profética para ese momento de lo que Dios está haciendo y diciendo en nuestras vidas para revelar algo del logos. Eso, entonces, cuando dice que tenemos la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, esa palabra en griega es la palabra rema. La espada del Espíritu es la palabra de revelación que Dios nos da en el momento que necesitamos. Porque podemos citar la Biblia y decir cosas de la Biblia, pero cuando hay un momento específico, cuando Dios se está moviendo o cuando el enemigo viene en nuestro ataque, en nuestra contra, nosotros necesitamos sacar nuestra espada y pelear, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a pelear? Si sacamos la espada, pues ¿qué parte de la Biblia vamos a utilizar para contradecir el enemigo, para un contraataque del enemigo? Sino Dios nos revela algo. Ese momento no requiere Juan 3:16, sino toma cautivo todo pensamiento, y nuestras armas en Dios son fuertes para derrotar fortalezas. Eso es la palabra revelada. ¡Pum! Y aplicamos esa palabra a la situación. Entonces la rema jamás va a contradecir el logos, pero tenemos esta espada de revelación de la palabra de Dios y así utilizar la espada. Entonces la revelación precede lo milagroso. Entonces la revelación de Dios abre el camino para lo milagroso que Dios quiere hacer. Por eso estamos hablando de las disciplinas, especialmente la soledad y la quietud. En mi jornada con el Señor, esas son las cosas que Dios más ha revelado a mí. En la soledad y la quietud es donde yo he recibido esa revelación y esa cercanía con Dios, esta relación con el Señor. Entonces, el buscar del Señor, la búsqueda de Él lleva a la revelación. Entonces, para poder ver al Señor y recibir más revelación de su parte, tenemos que aprender a buscarlo y esperar en Él. Y yo sé que yo he dicho estos versículos a lo largo de esta clase, pero las repito otra vez. Salmo 25:14, uno de mis versículos favoritos, dice que la amistad del Señor, otras traducciones dicen el secreto del Señor, o sea, los secretos que los amigos íntimos comparten. Escuchen bien, los secretos que los amigos íntimos comparten entre sí son para quienes le temen al Señor, y a ellos les dará revelación
de su pacto o de su palabra. Entonces, cuando nosotros vivimos en temor al Señor, eso nos llevará a una amistad íntima con Él, donde Él comienza a divulgar y revelar cosas más profundas, cosas más secretas, cosas más íntimas de su palabra. Igual como nosotros no compartiríamos nuestras intimidades con cualquier persona de la calle, tampoco lo hace Dios. Está buscando gente de confianza, gente que le busca. Y tal vez tú digas, pues pastor, yo he estado escuchándote durante estas semanas y yo he tratado la soledad, yo he tratado la quietud y todavía no he recibido mucho del Señor. Mira, déjate digo, de que cuando, y quiero compararlo con un matrimonio. Yo tengo fruto en mi matrimonio, tengo 4 frutitos que están ahí en mi casa, mis 4 niños. Nosotros no comenzamos con este fruto. Nosotros no comenzamos con las intimidades. Esto llegó después de hacer un pacto. ¿Qué es lo que tuve que hacer primero? Tuve que acortejar a mi esposa. Tuve que conocer a mi esposa. Tuve que mostrarle a ella mi interés, mi deseo, mis ganas. Tuvimos que salir y conocer, y luego enseguida nosotros nos comprometimos y luego nos casamos. Y solo fue en aquel momento que nosotros por primera vez conocimos el lugar secreto, el lugar íntimo, donde brotó la vida y florecieron los frutos de nuestro amor y matrimonio. Y es lo mismo con el Señor. Uno dice, Señor, dame mayor revelación de ti. Señor, quiero conocerte más. Señor, yo quiero las profundidades de tu palabra. Y Dios dice, espérate. Conozcámonos un poquito. No, pues yo ya conozco al Señor. Tal vez nosotros conocemos acerca del Señor, pero de veras Él nos conoce a nosotros y nosotros a Él, pero profundo, donde puedes sentir el palpitar de su corazón. Es otro nivel de conocer a Dios. Y de la misma forma, muchas veces yo he escuchado eso de muchas personas, pero pastor, yo he estado esperando en el Señor y yo he estado en quietud y ya quiero tirar la toalla porque no oigo nada. Entonces, así es el nivel de tu anhelo por Él. ¿Solo no escuchas algo en 1 o 2 veces y ya tiraste la toalla? Imagínate cómo hubiera sido mi relación con mi esposa si yo le pedí que saliera conmigo y dice, no, pues ya tiré la toalla con ella. No, yo le busqué, pues de hecho ella no me dijo que no. pero uno tiene que buscar, y a veces yo pienso que el Señor hasta está buscando, a ver cuánto de veras me quiere. A ver cuánto de veras es el deseo y las ganas que trae de buscarme. Si va a tirar la toalla en los primeros 5 minutos, que ya no escuché nada. Entonces ya estuvo. Así eran las ganas. Así era la profundidad de sus deseos de conocerme. No más. Pues qué bueno que no compartir lo íntimo de mí. Porque no lo de veras quiso, no lo supo apreciar y buscar y anhelar y desear. Para quienes le temen, ellos se hacen amigos íntimos del Señor y a ellos Dios da revelación de su pacto. Eso no es nada especial que yo u otra persona tengamos con el Señor. Eso es abierto para cada persona que quiera entrar. Pero Dios quiere ser acortejado. Quiere ver cuánto el deseo es que tú tienes para Él. Y eso nos lleva a Salmo 27, capítulo 4, el rey David, y lo expresa tan bien. Y lo expresa tan bien de su anhelo por el Señor. Dice,
Dice, lo único que quiero, y esto buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su belleza e inquirir en su templo. Lo único que quiero. El hombre que todo lo tenía, lo único que quería era estar con el Señor, mirar su rostro y aprender de Él. Y nosotros vemos eso a lo largo de los salmos, que David, sus ganas de buscar al Señor, y David lo encontró en el lugar secreto. Es lo que hablamos la semana pasada acerca de la vida escondida. Parte de lo que nos hace querer tirar la toalla tan fácilmente es que vivimos con más ruido en la vida de lo que nosotros sabemos. Si estuviéramos en un desierto, una montaña a solas, nosotros estaríamos en shock de cuánto ruido actualmente está en nuestras vidas. Ese ruido nos ha llegado a ser muy natural. El jardinero por ahí con sus máquinas, la televisión, el teléfono, las personas alrededor que están hablando a cada rato y el tráfico en la calle y los aviones que vuelan por ahí. Siempre hay ruido. Pero deberás estar en un lugar aislado donde has cortado todo el estímulo de los ojos y de los oídos y de la mente. Y estar a solas. Eso no nos gusta porque nos encontramos a solas con nosotros mismos. Y comenzamos a pensar cosas y Dios comienza a tratar con nosotros en un lugar al principio muy incómodo. Entonces, mejor prendemos la tele, mejor prendemos la radio o juego mi juego favorito en el teléfono. ¿Por qué? Porque muchas veces la raíz de eso es que no quiero estar a solas. Yo temo quién soy yo. Yo temo que Dios vaya a estar enojado conmigo. Pero es en este lugar que decimos, Señor, yo quiero apartarme para estar a solas contigo. Dime lo que tú me tengas que decir y vas a ver que Dios es más bondadoso, paciente, amoroso y paciente. Y gentil y suave y de lo que tú te das cuenta. Porque el lugar de la intimidad no es un lugar de severidad. El lugar de intimidad es un lugar de ternura. Y ahí comienzas a conocer a Dios como Padre, Jesús como tu buen pastor. Comienzas a sentir el latir de su corazón. La soledad y la quietud son entre las disciplinas menos practicadas, pero más importantes. Dios nos entrena para ser como Él es, o nos disciplina para ser como Él es. Y nosotros hemos hablado en esta clase que la disciplina tiene dos significados. La disciplina de, como hacemos con los niños, el pau pau, de la disciplina de que el Señor nos corrige. Eso es un aspecto de la disciplina, pero el otro del aspecto de la disciplina es que estoy disciplinado en hacer lo que necesito hacer. Dios nos entrena, nos disciplina para ser como Él es. Mira varios versículos bíblicos conmigo. Lucas 6:40 dice, que Jesús caminaba en el Espíritu y hemos de ser entrenados para ser como Él es. Lucas 6:40. Pero hemos de hacer las mismas disciplinas que Jesús hacía. Efesios capítulo 4, 11 al 13, que es los versículos temáticos de esta clase, que hemos de llegar a ser la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está entrenando y disciplinando para ser como Él es. Y cuando somos más como Él, vamos a pensar como Él, vamos a ver como Él, vamos a hablar como Él, vamos a sentir como Él. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice así, entrénense en la piedad. Disciplínense en la piedad, en la santidad.
En Hebreos capítulo 12 dice que Dios nos entrena por la disciplina, por los regaños y por la instrucción, por la vida disciplinada. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que si clamamos y buscamos, Él mostrará más cosas. Salmo 24, versículo 6. Los que se detienen en el santo lugar son los que le buscan de manos limpias y corazón puro. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, los que buscan hallarán, los que piden recibirán, los que tocan la puerta se les abrirá. Y hemos hablado de Salmo 27, versículo 4. Los que mirarán al Señor y viven donde Él vive en el Espíritu son los que se fortalecen en el Señor y los que esperan en el Señor. Entonces Dios nos entrena, espera, busca y recibirás. Y todos conocemos lo que dice Isaías 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová se fortalecerán y se montarán con alas de águila. Es algo mucho más alto. Dios nos quiere llevar. Hablamos esto en la semana pasada acerca de ir más alto con el Señor. Yo creo que hablamos de eso de la semana pasada. Y luego Dios nos disciplina para ser más como es Él, para el fin de darnos más revelación de quién Él es. Efesios 1:17 dice que Dios les dé el espíritu de sabiduría y revelación, iluminando los ojos de tu corazón. Wow, vamos a hablar de esto más adelante en unos minutos. Iluminando los ojos de tu corazón. Muy interesante eso. Pero fíjate que dice que el Señor les dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Juan 14:21 dice que Jesús dice, si tú me amas, guardarás mis mandamientos y a ellos yo me manifestaré. Wow, Jesús mismo dice que yo me manifestaré a ti. Interesante. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, tendrán revelación de Dios. El Espíritu de Dios, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que el Espíritu Santo nos revela cosas. Una de las últimas cosas que Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo, dijo, yo tengo muchas más cosas que decirles, pero en este momento no son capaces de recibirlas. Pero vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todas cosas. Pero fíjate en eso por un momentito. Todo lo que leemos en los evangelios de Jesús, todo lo que Jesús dijo, hizo y enseñó, al final de todo eso, Él dijo, híjole, hay muchas cosas más. No creo que Jesús dijo, híjole, al menos de que Jesús fuera mexicano, ¿verdad? Pero dijo, yo tengo muchas más cosas que enseñarles, pero ahora no es el momento. De todas las parábolas, todos los milagros, todas las enseñanzas, toda la revelación que tú nos has dado de Dios, y dices que hay mucho más. ¡Wow! Dice, el Espíritu Santo les va a ayudar. En el momento apropiado, Él les va a recordar todo lo que yo dije y va a enseñarte otras cosas también. Entonces, debemos de ir más a fondo con el Espíritu Santo y Él abrirá nuestro entendimiento. Él iluminará los ojos de nuestro entendimiento.
Juan 17:21 dice, Jesús está orando y dice que el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre y nosotros en Jesús. Colosenses capítulo 1 dice que Cristo es todo, tiene todo, hizo todo y es la plenitud corporal de Dios, es la plenitud de Dios. Entonces, si Cristo vive en nosotros y hemos muerto con Cristo, y ya no vivo yo, sin Cristo vive en mí y yo estoy en Cristo y Cristo está en el Padre y el Espíritu Santo está en nosotros. Y Romanos capítulo 8 dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, no tenemos a nuestra disponibilidad todo el entorno espiritual funcionando en y a través de nosotros. Increíble eso. Jesús en nosotros, nosotros en Él, Él en el Padre y el Espíritu Santo en nosotros y en Jesús. Y somos coherederos con Cristo, Cristo que está sentado a la diestra de Dios por encima de todas cosas. Y hemos de heredar el trono de Jesús, que dice Apocalipsis 3:21. Y hemos de buscar las cosas de arriba, como dice el libro de Gálatas. Busquen las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Hemos de buscar las cosas que están a la diestra de Dios, las cosas que están en el trono de Cristo. ¡Wow! Tenemos todo en Cristo. Tenemos toda el entendimiento del Espíritu Santo a nuestra disposición. Tenemos la revelación del cielo a nuestra disposición. ¿A poco no dijo esto el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Dice, puede ser que yo comprenda todo misterio y tenga mis revelaciones. ¡Wow! Pero si no es en amor, no vale nada. Pero dice, es posible entender todo misterio, porque el Espíritu Santo nos enseña, el que nos da el espíritu de revelación y sabiduría, iluminando los ojos de nuestro entendimiento junto a la diestra de Dios. Eso es increíble. Eso debería ser algo revelatorio para alguien que está escuchando en ese momento. ¿Qué es lo que no tienes en Cristo? Lo tienes todo en Cristo. Dios no va a ocultar nada de ti. Tú que estás llegando a ser la persona perfecta de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Él soltará a ti el pleno entendimiento del cielo. Pero esa clase de revelación es reservada para quienes le temen, quienes han llegado a ser su amigo íntimo, y a ellos dará más revelación. Eso debería impulsarte, agitar las ganas dentro de ti, de decir, si todo esto me es disponible en Cristo, ¿por qué no lo estoy persiguiendo? Por eso las disciplinas espirituales, el ayunar, la oración, la adoración, la congregación, la soledad, la quietud. Todo eso nos ayuda a enfocarnos para que nos desprendamos de la carne, nos quitemos el hombre viejo, pongamos a Cristo, y vamos a ver que entre más lo hacemos, más Dios nos invitará a este lugar íntimo. Salmo capítulo 19, 6, 7 y 8. Versículo 6 dice, la palabra del Señor es pura, refinada 7 veces. Versículo 7 dice, la ley del Señor restaura el alma. Versículo 8 dice, el mandamiento del Señor es puro, iluminando los ojos físicos o los ojos del corazón. Vamos a hablar más de eso en unos momentos. Quiero hablar por un momento, porque ahora vamos a tomar este concepto de revelación
y vamos a profundizarlo y ponerlo en nuestras vidas personales. Quiero hablar del concepto del dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que el dominio propio es que nosotros controlamos nuestro ser. Ahora, el dominio propio es mucho más que solo controlar el comer o las palabras que salen de nuestras bocas. Y que me gusta el pan dulce. Entonces, en vez de comer la mitad de un pan dulce, me como 5 pan dulces. O sea, el dominio propio dice, no necesitas 5. Sí, eso es parte del dominio propio, pero eso no es tu ser completo. Es dominio de tu ser entero. Déjate algunas preguntas. ¿No es tu mente parte de tu ser? ¿No es tu voluntad parte de tu ser? ¿No son tus emociones parte de tu ser? ¿No es tu cuerpo parte de tu ser? Claro que sí. ¿No es tu espíritu parte de tu ser? Claro que sí lo es. Entonces, si hemos de tener un dominio propio, ¿no es cierto que deberíamos poder controlar el cuerpo, la lengua, los ojos, la mente, la voluntad, los deseos, los pensamientos, las imaginaciones y hasta controlar nuestro mismo espíritu? Porque el espíritu de Dios no es el único espíritu que hay en nosotros. Dios nos dio un espíritu de nosotros. Nuestro espíritu, el espíritu Kyle Bauer. ¿Quién soy yo? Ahora necesita ser revivido por el renacimiento en Cristo y ahora conectado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros, pero se conecta con nuestra persona. Ahora, ¿cómo podemos conectarnos intencionalmente con el Espíritu Santo? Cuando recibimos revelaciones o visiones, una palabra del Señor o algo así. ¿Será que nosotros podemos tener una mano en ayuda en controlar esas cosas? Sí y no. No en que no podemos torcer la mano de Dios. Dame una revelación ahora. Y Dios, ahí está. No torcemos la mano de Dios. Pero podemos posicionarnos y comprender cómo Dios nos hizo y nos construyó para alinearnos en este lugar donde estamos más conectados con el Espíritu Santo. Yo recuerdo hace unos años, yo estaba tan deseoso de entrar a donde el Señor. Yo quería estar en su presencia. Quería contemplar tu belleza. Yo quería recibir más de Él. Y de repente el Señor me dio una visión. Y en la visión estaba en un lugar oscuro. Y enfrente de mí había una puerta. Y por las grietas de la puerta yo podía ver una luz resplandeciente. Y que yo sabía que al otro lado de esa puerta era el lugar donde yo anhelaba estar. Pero estaba en un lugar completamente oscuro. Y comencé a golpear la puerta. Señor, déjame entrar. Quiero ir a donde tú estás. Y arañar la puerta y tratar de abrirla y golpear. Señor, y mi clamor era, Señor, ábrele, abre la puerta. Y el Espíritu Santo me habló en la visión y me dijo, abre la puerta tú. Y me quedé sorprendido. ¿Cómo que abre la puerta tú? Yo no sé cómo. Y comenzó a instruirme. Y me llegó el pensamiento, cuando termino de aquí, yo voy a agarrar las llaves de mi auto, voy a subir a mi auto, voy a manejar a mi casa, voy a estacionar el auto, voy a tomar mi otra llave y voy a entrar en mi casa. ¿Y sabes qué? No voy a pedir permiso a nadie.
No voy a orar y decir, Señor, está bien si voy a la casa y visitar a mi familia. ¿Para qué voy a orar de eso? Eso es lo que debería estar haciendo. Más tengo las llaves, tengo la autoridad y el acceso de hacer. Eso es lo que significan llaves. Autoridad y acceso. No voy a pedir permiso a nadie. No voy a orar porque es lo que debo estar haciendo y tengo la autoridad de hacerlo y el acceso para hacerlo. Solo voy a terminar y aquí voy. El Espíritu Santo comenzó a mostrarme. Dijo, así es en el Espíritu. ¿A poco no te he dado yo las llaves del reino de Dios? Sí es cierto, Señor. ¿A poco no tienes dominio propio? Sí es cierto. ¿A poco no tienes autoridad en Cristo Jesús? Sí es cierto. Y dijo, abre la puerta tú. Tú entra en donde yo estoy. Yo te he dado la autoridad. Yo te he dado el acceso. Yo te he dado el permiso. Ahora ven y encuéntrate conmigo. Fue una revelación, que algo de jamás había escuchado, jamás había entendido. Y el Señor me ayudó. Yo creo que eso era una de las cosas que Jesús dijo. Hey, tengo mucho más que decirles, pero no pueden en ese momento. Pero el Espíritu Santo, Él les va a ayudar a entender. Y Él les va a instruir. Ahora, ¿cómo es posible todo eso? Yo creo que todo eso tiene que ver con cómo Dios nos hizo. Nos hizo 3 en 1. Cuerpo, alma y espíritu. Son partes distintos, pero a la vez muy unidos. Yo siempre he entendido cuerpo, alma y espíritu como círculos concéntricos. El espíritu está en el centro y alrededor de eso está el alma y alrededor de esto está el cuerpo. Pero he llegado a entender de que tal vez así no es. Nuestro espíritu es mucho más grande y mucho más capaz que nuestro cuerpo. De hecho, la parte más débil de nosotros es el cuerpo, es la carne. Todos bien sabemos esto. Y luego tenemos el alma, que es más grande que nuestro cuerpo. Y luego el espíritu, que dice en Efesios capítulo 3, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pues ¿cómo toda la plenitud de Dios puede habitar este cuerpo? No, este cuerpo va a explotar con la plenitud de Dios dentro de mí. No puedo. No podemos. Tampoco mi alma, mi mente, mi voluntad, mis imaginaciones no pueden captar lo que es Dios. Pero Dios nos ha dado un espíritu. Un espíritu que puede conectarse con el Espíritu Santo, que va a crecer durante toda la eternidad para llegar a ser la persona perfecta de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos a ir creciendo. Pero este cuerpo es débil. Este cuerpo es pecador. Este cuerpo es el motivo de la mayoría de nuestros errores. Y este cuerpo pronto morirá. Pero el alma y el espíritu durarán para siempre. Ahora, no son círculos concéntricos. Este es lo que me imagino que es más preciso a nuestro ser. De que el cuerpo es chiquito, pero el alma conecta el espíritu y el cuerpo. ¿Y por qué digo esto? El alma es la parte de nuestro ser. Pues vamos a definir el alma ahora. Que el alma es el centro de nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras imaginaciones. Eso es lo que compone el alma. Pero es el alma que puede funcionar en los dos entornos. El alma puede ir por el lado carnal y el alma puede ir por el lado espiritual.
Primero de Corintios capítulo 2 dice que el alma no puede recibir las cosas espirituales. Es como un motor. Si tienes un auto y dices, no, mi auto no está funcionando porque necesita su combustible. Entonces vamos a levantar el cofre del carro, exponer el motor, agarrar el bote de combustible y ponerlo sobre el motor. Y dice, hey, toma motorcito para que prendas. No, pues nosotros bien sabemos que así no funciona la cosa. Así es cuando Dios quiere dar revelación directo a la mente. Nosotros no tenemos la facultad para recibirlo o comprender algo espiritual. ¿Cómo recibe un auto su combustible? Abres el tanque y llenas el tanque con la gasolina y hay unas cosas que toman de la gasolina y lo meten al interior del motor y el motor ahora puede comprender el uso de este combustible. Si nada más lo tiramos encima del motor, no va a funcionar. Entonces, así es con el Espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo y ahora somos limpios y purificados, justificados y conectados con el Espíritu Santo, ahora Él comienza a dar revelación en el Espíritu y del Espíritu comienza a entrar en la mente. Pues por eso la Biblia dice que para el mundo alrededor, seguir a Cristo es una locura. No lo comprenden porque intentan comprender cosas espirituales con la mente y les parece tonterías. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, sabemos que no es ninguna tontería y lo hemos recibido por el Espíritu y luego entró en la mente. Es como, ahora lo comprendo, ahora lo veo. Pero no comenzó aquí, comenzó con el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios lo reveló al espíritu nuestro y enseguida el alma comenzó a captar. Cuando la mente y el espíritu no son compatibles, entonces habrá confusión. Cuando las cosas que nosotros pensamos no se alinean con el Espíritu de Dios que vive en nosotros, ahí es donde la confusión sucede. Por eso fallan muchas cosas en nuestra vida espiritual o por la manera de pensar que no está de acuerdo con nuestra manera de creer. El libro de Santiago, capítulo 1, dice, ninguna persona debería pedirle a Dios y luego dudar, porque esta persona no va a recibir nada, porque es como una ola del mar fluctuante que tambalea, que dice una cosa y piensa otra cosa. Y esa persona no va a recibir nada porque esa persona está llena de duda. En otras palabras, lo que sucede en la mente no está de acuerdo con la oración espiritual que hizo. Señor, salva a mi familia. Y luego pensamos, mi familia nunca va a ser salva. Señor, necesito provisión y confío en ti. Y pensamos, no, eso nunca va a suceder. Dice, esa persona no va a recibir nada porque no está alineado consigo mismo. El espíritu y la mente están en desacuerdo. El alma está por el lado carnal y con el espíritu estás tratando de conectar con Dios. Dice, esta persona está llena de duda y es una ola fluctuante. Entonces somos programados de pensar en ciertas maneras, programados por nuestros papás, programados por nuestra cultura, por nuestros entornos. Hemos aprendido una manera de pensar, pero esas maneras no siempre concuerdan con la palabra de Dios. Entonces, cuando nacimos de nuevo, recibimos la palabra de Dios implantada y esta semilla lleva todo el ADN del reino de Dios y esto enseguida transformará nuestro pensar. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No sean conformados a este mundo, sino transformados por la renovación de la mente.
Entonces nuestra transformación no es únicamente en el Espíritu cuando nacimos de nuevo. Nuestra transformación sigue infiltrando desde el Espíritu y trabajando para transformar nuestra mente, para que la mente, las imaginaciones, el intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra virtud, todo eso esté ahora alineado con la obra que Dios nos hizo en el Espíritu. Dios está trabajando para que vayamos completamente en acuerdo con Él. Entonces, no cada batalla que enfrentamos es una batalla espiritual. Muchas son las batallas de la mente, que en el Espíritu ya vencimos. En el Espíritu ya somos purificados y santificados, pero la mente todavía sigue sus ondas. Proverbios capítulo... Que hay ciertas cosas que Dios nos libera instantáneamente y otras cosas con las que tenemos que luchar, que Dios nos lleva en un proceso de madurar. No creas ni por un segundo de que ya que conociste a Cristo ya estás libre de todo. Yo conozco a personas, muchas personas que dicen que conocí a Cristo y me liberó del alcohol inmediatamente. Me liberó de fumar, me liberó de la mentira inmediatamente. Pero hay otras cosas con las que tú luchas y yo lucho. Todavía lucho. Y yo he pedido al Señor, Señor, ¿por qué no me liberas al instante como esas otras personas? Y yo he llegado a entender de que hay ciertas cosas de las cuales Dios instantáneamente nos libera y otras cosas que nos llevan el proceso de madurar como hijos de Dios. Y si tú estás luchando una y otra vez con algo, tal vez necesitas renovación de mente, tal vez necesitas confesar tus pecados otra vez o arrepentirte, pero también ese proceso de madurez. Madura. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. En otras palabras, la forma de pensar afecta nuestra forma de ser. Así que hay que reprogramar nuestras mentes por renovarlas. Nuestra salvación espiritual no es la única salvación que recibimos. La salvación del Espíritu, pero eso trabaja para transformar la mente. La salvación tiene que llegar a la mente también y reformar. ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. No es asunto de la oración de salvación, una liberación y un retiro de liberación y ya estamos perfectos en la mente y las acciones. Es un proceso de renovación. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Déjame aclarar algo rapidito. Dije hace un momento, no es la única salvación que recibimos. Sí, eso es mal dicho. Lo que quise decir con eso no es que recibimos otra salvación, pero la salvación comienza en el Espíritu y luego es el proceso de la santidad en nosotros, que lo recibimos en un momento, pero es un proceso. Eso es lo que quise decir. Entonces, cuando éramos pecadores y cuando éramos enemigos de Dios, aún así Cristo murió por nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 10. Eso significa que antes de que nosotros conociéramos a Jesús, éramos enemigos de Dios. O sea, la forma carnal de vivir y pensar estaba opuesta a quien es Dios. Esta forma carnal es el enemigo de Dios, es pecador, carnal y enemigo de Dios. Cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, Cristo aún así murió por nosotros. Todo esto no es compatible con Dios, pero no solo no compatible con Dios, sino está en oposición total en cada forma de pensar y ser en toda nuestra vida. Necesitamos la mente de Cristo
Por eso tenemos el yelmo de la salvación que cubre la mente, que es la renovación de la mente y es la salvación del Espíritu. Hasta mira lo que dice 1 de Pedro 1:9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación no solo del Espíritu, sino del alma también. Cristo vino a salvar al humano entero, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando la mente no es compatible con el espíritu, tenemos dificultades conectándonos con Dios en el alma. Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne es la muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es tan importante mantener la conciencia limpia ante el Señor. Y si no tenemos una conciencia limpia, ese es cuando volvemos a la primera cosa que enseñé en todo este módulo. Es el arrepentimiento diario, el proceso de la santidad en nosotros. La primera cosa que hizo el pecado cuando entró con Adán y Eva, ¿qué es la primera cosa que hizo? Trajo vergüenza, una conciencia ya contaminada. Ya me di cuenta de que estaba desnudo y tuve que cubrirme. Me di cuenta de que estaba desnudo. Y entonces la primera cosa que hace el pecado es traer condenación y vergüenza. Remuerde la conciencia. Entonces, cuando nos llenamos la oscuridad, es difícil conectarnos con Dios. Cuando tenemos tanto remordimiento, una conciencia bien picada, y no sentimos que podemos levantarnos delante de Dios con un sentido de confianza. No se puede. Entonces, hemos de caminar en la luz como Él es en la luz. No hay que llenarnos de la oscuridad, porque eso va a entenebrecer, oscurecer el alma. Y no es que Dios tiene dificultad hablando con nosotros. Muchas veces el no escuchar nosotros de parte de Dios tiene que ver con la conciencia llena de oscuridad o pecado o impurezas. Entonces, 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Efesios 5, 8 y 9 dice, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden, pues, como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Entonces, por lo menos 30 veces en el Nuevo Testamento habla de la conciencia, mantener la conciencia limpia, de no dejar naufragar tu fe, no dejar correr la mente por ahí y por allá. Vamos a mirar varios versículos en unos momentos, pero la renovación de la mente es crucial en acceder más de lo que Dios quiere mostrar. No es que yo sea perfecto, que no lo soy.
pero es el corazón inclinado hacia Dios, viviendo en arrepentimiento, limpiando la conciencia delante del Señor y diciendo, Señor, yo voy a seguir adelante contigo, mi corazón es tuyo. Ahora limpia mi alma, limpia mi conciencia. Entonces, parte del alma, la conciencia, la imaginación, las virtudes, el intelecto, las emociones, la voluntad, todo eso. Parte es la imaginación. Es parte del alma que nosotros muchas veces no pensamos. La imaginación, digámoslo así, es el órgano que Dios nos dio para ver el futuro y realizar metas y sueños, y para ver más allá de nuestras limitaciones. Déjame decir un ejemplo. Un niño de 5 años dice, un día yo quiero ser doctor. Ok, niño de 5 años y ya pasando unos 25 años, ya tiene sus 30 años, ya es doctor. Pero ¿dónde comenzó este sueño? ¿Dónde comenzó el muchacho poderlo ver para tener una meta para alcanzarlo? Comenzó en la imaginación primero. Y eso es donde soñamos, es donde vemos. O sea, ¿cuántas veces tú has dicho a ti mismo, yo puedo ver el día cuando yo puedo hacer tal y tal y tal y tal? Pues ¿dónde comienza esto? El alma, la imaginación. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 a 6 dice que llevemos cautivo. Presten atención, porque les voy a dar revelación de la palabra de Dios en cuanto a esa conciencia y cómo podemos, la imaginación y cómo podemos conectarnos con el Señor. Presten atención. Segunda de Corintios 10, 3 a 6 dice que llevemos cautivo cada vana imaginación y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino fuertes en Dios para derrotar fortalezas en la imaginación. Entonces Satanás quiere infiltrar la imaginación, llenarla de oscuridad, romper los sueños, darte pensamientos de depresión y afán y suicidio y jugar con la imaginación que te va a final de cuentas llevarte por un lado carnal o muy oscuro o hasta la misma muerte. Pues, ¿qué son las imaginaciones entonces? Es precisamente eso, es la mente, es el ojo de la mente, nuestra imaginación. Somos creados en la imagen de Dios y las cosas que Dios nos ha dado son de su mano, porque es quien es. Somos creativos como Él es creativo. Podemos soñar, podemos crear, podemos ver, podemos crecer. Así nos hizo el Señor. Y poder ver en el entorno espiritual sucede por la imaginación. Eso es donde vemos. ¿Por qué? Porque el alma es parte del cuerpo, pero también parte del espíritu. Puede entrar en esos dos mundos. Entonces, si nosotros comenzamos a dirigir el alma, la mente y la imaginación hacia las cosas del espíritu, entonces en el entorno espiritual andaremos. Pero si Satanás logra dirigir nuestra mente por el lado carnal, entonces viviremos por la carne. Por eso dice, anden según el Espíritu y no según la carne. Proverbios capítulo 20, versículo 12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambos igualmente ha hecho Jehová. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿Dios estaba solo hablando de nuestros ojos y oídos físicos? ¿O será que tenemos una persona espiritual que también puede escuchar, que también puede ver? Obviamente, soñar, tener sueños de parte del Espíritu Santo, eso es en la imaginación. Es parte de lo que vemos en el Espíritu. Visiones es parte de lo que vemos en el Espíritu. Y
dices, pastor, eso es un poquito raro, nunca he escuchado algo así. Sí, pero el mismo libro de Joel, en la Biblia, el mismo libro de Hechos, dice que tus jóvenes soñarán y tus viejos verán visiones. Ahí está. Tendremos estas cosas, pero ¿dónde sucede? ¿En qué parte de nuestro ser? Tenemos un alma y un espíritu conectaditos. Igual como Dios nos permite escuchar su voz y ver en el espíritu, o en lo físico lo permite en el espíritu. Y es parte de llegar a ser un hijo maduro de Dios. Es parte de llegar a ser la persona perfecta. Yo tengo 4 hijos y si ellos en lo físico no pudieran ver o escuchar, hay algo mal con ellos. Igualmente, si somos hijos de Dios, nacidos nuevamente por el Espíritu, y no podemos ni escuchar ni ver por el Espíritu, hay algo que anda mal con nosotros. Debemos de activar esto. Por eso Jesús dijo, yo no hago nada sino lo que yo veo el Padre hacer. Yo no digo nada sino lo que yo oigo al Padre decir. Entonces Jesús está mirando al Padre, está escuchando al Padre y está siendo obediente al Padre. Jesús funcionaba en 2 entornos, en el entorno físico, tanto como el entorno espiritual. Y Dios nos hizo semejantes. Nos dio un cuerpo físico para un mundo físico. Y nos dio un espíritu para un mundo espiritual. Y podemos vivir en los 2 entornos. Yo recuerdo algunos tiempos que yo he experimentado estar en 2 entornos en la misma vez. Un día después de la iglesia, una señora se acercó a mí y dijo, mi nieta está en el hospital, está gravemente enferma. Y con ella, su hermana y conmigo, nos agarramos de las manos y dije, vamos a orar. Comencé a orar y declarar sanidad sobre esta muchachita. Y de repente yo me vi en el espíritu entrando en el cuarto de hospital. Pude ver el cuarto, pude ver la mamá, pude ver la niña en la cama. Pero estuve completamente presente. Yo en lo físico pude sentir las manos de las 2 mujeres a mi par. Yo pude escuchar mis propias palabras. Yo sabía dónde estaba, pero también estaba en un entorno espiritual. Y yo me acerqué en el espíritu a esta niña y lo pude ver en la imaginación, pero no es algo fingido o inventado. Es algo que el Señor me estaba mostrando. Yo entré en el cuarto y puse las manos sobre la niña y oré y yo supe que estaba sana. Así terminé y ya estaba en la iglesia otra vez. La señora inmediatamente fue al hospital, que fue un viaje de 15 minutos. Y luego otros tal vez 10 minutos para entrar en la habitación donde estaba su nieta. Y ella llamó a mi esposa después y dijo, en cuanto llegué a donde mi nieta. Entonces estamos hablando de solo 25, 30 minutos después de la oración. Dijo, el fiebre se le había quitado, estaba sentada en la cama y estaba comiendo. Estaba sana. Eso fue mi primera experiencia, que estuve en 2 lugares en la misma vez, porque Dios nos dio un espíritu para un mundo espiritual, un cuerpo físico para un mundo físico. Interesante, ¿no? Y Jesús anduvo así. Yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. Yo hago lo que escucho, a lo que yo veo a mi Padre haciendo. Anduvo en los 2 entornos. Ahora, rápidamente quiero darles varios versículos bíblicos porque quiero darles una fundación sólida de lo que dice la Biblia en cuanto a la imaginación. Gálatas 5:16. Entonces, si están tomando notas, hazlo rápido porque voy rápido. Gálatas 5:16. Dice, andar según el Espíritu y no según la carne. Juan 17:16 dice, no somos de este mundo, al igual que Jesús no es de este mundo. Por eso Juan capítulo 3 dice que nacemos de agua, pero también nacemos de espíritu, físico y espíritu, los 2 mundos.
Segunda de Corintios 5:7 dice, andamos por la fe y no por la vista. Filipenses 4:8-9 dice que debemos meditar con la mente, meditar, o sea, dirigir la mente hacia lo que es santo y recto y puro y de buen reporte. Dijo, mediten sobre estas cosas. O sea, dirijan su alma hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de bondad y rectitud y santidad. En otras palabras, tienes el dominio propio de tornar la mente hacia el espíritu o tornar la mente hacia la carne. Colosenses 3:2 dice, enfoca la mente en las cosas de arriba, del cielo y no de la tierra. Otra vez, puedes dirigir la mente hacia el cielo o hacia la tierra. Tienes el dominio propio y autoridad para hacer esto. 1 de Corintios 2:6-16 dice que el alma carnal no recibe ni entiende las cosas del espíritu. 2 de Corintios 10:3-7 dice que hay que derrotar vanas imaginaciones y conquistar con las armas espirituales las vanas imaginaciones. Juan 3:5-6 dice, para tomar parte del Espíritu de Dios tenemos que nacer del Espíritu de Dios. Juan 4:24 dice, para adorarle a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad en tu alma. Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y Él guiará o establecerá los pensamientos. Encomiéndate al Señor y hasta lo que pasa por las imaginaciones será dirigido por el Espíritu Santo también. Daniel 4:10, que tuvo sueños él, que nuestros sueños ocurren en la imaginación, pueden ser usados por Dios para mostrarnos cosas. Hechos 10:10, Dios dio a Pedro una visión abierta por medio de sus pensamientos. Efesios 1:18 dice que Dios quiere abrir los ojos espirituales o los ojos de tu entendimiento o los ojos de tu corazón, depende de la traducción. Salmo 24, versículos 7-8. Dice, ¿quién ascenderá al monte del Señor? Manos limpias, corazón puro. Hemos hablado de eso anteriormente, pero enseguida dice, ábranse tus puertas, ábranse puertas eternas. Puede ser que dice, abran sus puertas, son las puertas de tu mente e imaginación, y las puertas eternas son las puertas de tu espíritu. Ábranse. Y luego dice, ábranse puertas eternas para que el Rey de Gloria pueda entrar. Oh, eso me gusta. Torna tu mente hacia el Señor para que Él entre. Torna tu espíritu hacia el Señor, dominio propio, para que entre el Señor. Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti. Que lo que digo y pienso y lo que soy esté alineado contigo. En mi imaginación, en mis pensamientos, en mi espíritu y en mis oraciones. Todo esté alineado con tu reino. Que todo esto a la misma vez sea agradable para ti. Estoy yo en unidad con el Señor, pero en unidad conmigo mismo. Soy salvo y mi boca habla cosas de salvación y mi mente está tornado hacia el Señor. Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, ahí estará el corazón. O sea, el alma, la mente y tu afecto. Donde está tu tesoro, lo que más atesoras, ahí vas a encontrar tus imaginaciones. ¿Sobre qué más piensas? ¿A qué más da más de tu tiempo y tu amor y tu afecto? ¿En qué meditas más dentro de ti cuando nada más estás pensando? ¿Qué es lo que más piensas? Porque ahí estará tu alma, ahí estará tu imaginación, tu afecto.
Cantares, capítulo 7, versículo 4. Yo sé que estoy dando mucha información y van a necesitar volver a mirar todo eso para captarlo todo. Pero es importante que lo tengamos aquí grabado para que lo puedan volver. Estoy dando muchos versículos bíblicos, pero hay un fundamento muy sólido bíblico por todo lo que estoy diciendo. Cantares, capítulo 7, versículo 4, dice, tus ojos, el amado hablando a su amada, diciendo, tus ojos son como los estanques de Hesbón. Hemos hablado anteriormente en esta clase de que el libro de Cantares es un cántico que Jesús canta a su novia. Sus ojos son como los estanques de Hesbón. Hesbón en el hebreo significa pensamientos fértiles, la razón y el entendimiento. Pensamientos fértiles. Entonces en Cantares Salomón describe a su amante, pero realmente es la descripción de lo que Jesús quiere con su novia, que quiere que ella vea en pureza, en dominio propio, en sus pensamientos, en sus imaginaciones, en su razonamiento, en su entendimiento y comprensión. Él debe de habitar nuestros pensamientos y nuestras imaginaciones. Como dice, tus ojos que Jesús dijo que son las ventanas para el alma. Dijo, tus ojos, tu alma, tu imaginación, tu razonamiento son como los estanques de Hesbón. O sea, tus ojos, todo lo que puedo ver dentro de ti, y tu alma, tus imaginaciones no son vanas, son fértiles. Eso es lo que Jesús quiere ver en su novia. Salmo capítulo 145, versículo 5, dice que hemos de meditar en las maravillas sobrenaturales de Dios, para que nuestra mente, nuestra alma, nuestra imaginación esté conectada con el Espíritu. Es crucial que mantengamos todo esto limpio y puro y enfocado en el Señor. Entonces, la imaginación delante de Dios es un órgano tan poderoso. Salmo 24, varias veces hemos estudiado eso, pero quiero mirarlo en otra luz en ese momento. Hace la pregunta, ¿quién podrá subir al monte de Dios? Y la respuesta es el que mantiene las manos limpias y todo esto puro delante del Señor. En otras palabras, aquellos cuyos pensamientos e imaginaciones son completamente entregadas al Señor. Y otra vez, no es que seamos perfectitos y nunca más volvemos a tener un mal pensamiento, o vemos algo indebido, o decimos, escuchamos o participamos en algo indebido. Pero que nuestro corazón le pertenece a Él y cada día estamos despojándonos de estas cosas para decir, Señor, perdóname, pero te quiero a ti y solo a ti. Y nosotros volvemos a restablecer esa relación con el Señor. Tan poderoso es este órgano. ¿Quién subirá? ¿Quién se detendrá en el santo lugar? El que mantiene este órgano limpio y puro es la persona que estará delante del Señor. Es la persona que recibirá más del Señor. Es la persona que entrará en los misterios, los secretos, la amistad, la intimidad y la revelación del Señor. El que ilumina los ojos del corazón y nos da el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero tan poderoso es este órgano de la imaginación que Jesús dijo, si sexualmente deseas a una mujer en la imaginación, es igual de mal si lo hubieras hecho en la carne. ¡Wow! Si odias a una persona en el alma, es igual de mal como si lo hubieses matado. ¡Wow! Lo que sucede aquí es sumamente importante para el Señor. Romanos capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios nos juzgará hasta la vida secreta de cada uno. Impresionante eso.
lo que sucede aquí es igualmente importante de lo que sucede aquí. Por eso, la renovación del espíritu necesita llegar a ser la renovación de la mente, y lo que hacemos en las manos reflejará esta misma revelación, renovación, y lo que pasa por la boca también. Entonces, tenemos un llamado alto en Cristo. Yo creo que con esto vamos a concluir. Honestamente, tengo mucho más que decir sobre esto, pero tal vez va a tener que ser otro tiempo. Pero tenemos un llamado alto en Cristo. Quiero que vean esto. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice: prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, en el inglés, la traducción en inglés dice el llamado alto. Entonces dije, pues, ¿cuál es? ¿Supremo o alto? Entonces fui al griego. Dice supremo llamamiento, pero la palabra griego es ano. Y la palabra ano significa hacia arriba, algo que se va arriba o algo que está encima. Entonces lleva el entendimiento. En español dice el supremo llamamiento, pero en el griego significa el llamado que siempre se va subiendo. Interesante eso. Ahora quiero que veamos más de este llamado alto en Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 69 y muchas otras más escrituras dicen que Cristo está en el trono a la diestra del Padre. Eso no es el único versículo, hay muchos más. Pero Cristo está en el trono a la diestra del Padre. ¿Ok? Tengamos esto en mente primero. Efesios capítulo 1 dice que escucha bien, hemos de sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Apocalipsis 3:21 dice que hemos de sentarnos en el trono de Cristo. ¿Qué es lo que dice Colosenses que dijimos hace un momento? Fija tu mente en las cosas que están de arriba y no las cosas terrenales. Entonces, hemos en el espíritu de sentarnos con Cristo, y ahora dice, siéntate en los lugares altos con Cristo y torna tu mente también en estos lugares altos. Interesante eso. Colosenses 3:1 dice, ustedes han resucitado con Cristo. Ahora, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Un llamado que va hacia arriba. Colosenses 3:2 dice, fijar los pensamientos en las cosas de arriba, no les da tierra, como hemos dicho. Isaías 40, versículo 31 dice, los que esperan en Jehová se montarán con alas como las del águila. ¿Qué es el águila? Sino el ave que vuela más alto que cualquier otra ave. Entonces los que esperan en Jehová, en la soledad, en la quietud, que se enfocan la mente, viven en dominio propio y tornan la mente hacia las cosas de arriba, dice, ahí montarás a otra dimensión espiritual donde vas a ver a Dios y recibir de Dios y tener las intimidades con Dios y tener revelación de parte de Dios. Los que esperan en dominio propio, los que se mantienen la conciencia limpia y pura, ellos se montarán hacia arriba. Salmo 24:3, otra vez Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? Salmo 147, versículo 6. Dios levanta a los humildes, pero baja a los orgullosos. Estamos hablando de lo de arriba, donde Dios nos lleva más allá de lo que hemos conocido anteriormente. Esta subida indica una nueva dimensión espiritual,
donde podemos ver a Dios y experimentarlo en una manera nueva, en el lugar secreto, en la vida escondida en Cristo. ¿Será difícil creer todo eso? Tal vez dices, no, pues eso, estás hablando de meditar y tornar la mente y eso me suena un poco como la nueva era, pero no es así. No estamos hablando de la meditación oriental. No. Dice, medita en la palabra de Dios. Medita en las obras sobrenaturales de Dios. Deleítate en el Señor. Torna tu mente hacia lo que es puro y recto y santo y de buen reporte. La realidad es que tenemos un cuerpo terrenal para la tierra y un cuerpo espiritual para el mundo espiritual. Fuimos creados para acceder los dos mundos. Y regreso a la visión que el Señor me dio. Abre la puerta tú. Abre la puerta tú. No estamos buscando experiencias solo para tenerlas. Estamos buscando experiencias por lo que dije desde la primera clase, hace 13 clases atrás y para el comienzo de este tema de las disciplinas. Todo comienza con esto. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo el corazón o todo el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Amaré al Señor mi Dios. Y para terminar, Jesús dijo esto. En Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo revelará. Por eso hacemos las disciplinas, porque Jesús quiere revelarnos el Padre. Jesús quiere manifestarse a nosotros, quiere llevarnos hacia la medida de la estatura de la plenitud de quien Él es y poder acceder todo lo que Él tiene previsto para nosotros. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer enseñar este módulo, estas 13 semanas con ustedes. Que el Señor los bendiga. Pastor Kyle, muchísimas gracias. Estamos súper bendecidos con esa palabra. Y lo único que yo puedo decir para concluir es que el Señor nos ayude a ser fieles, que podamos seguir implementando estas verdades. Estas clases quedan grabadas, puede verlas, repasarlas una y otra vez. Y para eso las estamos grabando, para eso las estamos subiendo en YouTube. Úselas, practíquelas, repáselas, vívalas, aplíquelas. Y compártalas con otros. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante. Nos vemos en el mismo canal, Comprensión de los Tiempos.